Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Son las 9:08. Bienvenidos a Matices, este nuevo programa de Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental que busca generar un debate sobre temas duros, temas complejos, temas políticos, no siempre relacionados con política electoral, pero sí que tienen que ver con el quehacer costarricense, en el que buscamos lograr mostrarles a ustedes todos los matices. Por eso este programa se llama así, no solo porque suene bonito, sino que estamos buscando un concepto detrás del nombre, buscar los matices que hay en un tema para ayudarlo a usted a tomar posición en los temas país. Esta semana estamos en horario especial, normalmente Matices es a las 2 de la tarde, 2 a 3:30. Esta semana hay jornada toda la semana de fútbol nacional e internacional. Y para no dejar de hacer el programa, entonces lo pasamos a la mañana durante esta semana, que además es una semana preelectoral. El domingo es la segunda ronda, estamos desde hoy ya en veda electoral, de hecho desde la medianoche, y entonces prácticamente que la semana está cargada de información electoral. Tiene una particularidad que el programa sea en la mañana, y es que estamos en vivo a través de Canal 2, la imagen de la radio. Normalmente estamos en repetición en horas de la noche. Hoy vamos en vivo en cualquier parte de Costa Rica en 93.5, en vivo en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr y en vivo en Canal 2, la imagen de la radio. También estamos alimentando en tiempo real las redes sociales. Ustedes pueden participar con nosotros en Twitter, en @monumentalcr, en Facebook, en la cuenta Noticia Monumental, y dentro de un rato abriremos también la línea telefónica para escuchar la voz de los más importantes aquí, que son ustedes. Hoy tenemos una mesa de lujo para hablar qué esperamos del domingo, una segunda ronda electoral. La segunda vez en la Segunda República que vamos a una segunda ronda electoral, marcada eso sí por particularidades de campaña política. Ayer teníamos al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, decía que esta es la elección más inusual desde la Constitución de 1949. Efectivamente, esos son matices, además, que hay que agregar al análisis. Antes, como es normal en Matices, vamos a escuchar a nuestra productora Isel Martínez, quien preparó un reportaje cortito sobre un estado de situación de lo que podemos esperar el próximo domingo. Vamos al reportaje y regresamos a Matices. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Solo en 2 ocasiones en la historia de Costa Rica, el país decide quién será el próximo presidente en una segunda ronda electoral. La primera vez sucedió en 2002, cuando el candidato del Partido de Unidad Social Cristiana, Abel Pacheco, se enfrentó al liberacionista Rolando Araya, por cierto, hermano del actual candidato Johnny Araya. Pacheco obtuvo el 58% del total de votos válidos y Araya el 42%. Sin embargo, ambos procesos han tenido matices diferentes. A inicios de la contienda, el candidato Luis Guillermo Solís arrancó con poco apoyo en las encuestas de opinión. Incluso en la medición elaborada por Unimer, entre el 6 y el 12 de septiembre, el candidato del PAC obtuvo únicamente un 2%, mientras que Johnny Araya tenía más de un 27% de apoyo. No obstante, en los siguientes meses, el escenario político dio un giro inesperado, con situaciones que aportaron tonos diferentes al histórico proceso. Tomé una decisión para el beneficio de mi familia, porque ya estaba afectándose mi familia, estaba afectándose la vida de mis hijas. Entre ellas, la renuncia del candidato de Unidad Social Cristiana, Rodolfo Hernández, a pocos días de que el Tribunal Supremo de Elecciones anunciara el inicio oficial de la campaña electoral. Durante su candidatura, el director del Hospital Nacional de Niños ocupó el segundo lugar en las encuestas, únicamente superado por Johnny Araya. Porque queremos construir un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo donde no se den las injusticias que todavía ocurren en Costa Rica. Con la renuncia del doctor Hernández, el candidato José María Villalta asumió el segundo lugar de las mediciones, aunque en otras superaba al liberacionista. Sin embargo, entre encuestas y múltiples debates, el proceso transcurrió. El margen de apoyo entre Johnny Araya, José María Villalta, Otto Guevara, Rodolfo Pisa y Luis Guillermo Solís se estrechaban cada vez más.
hasta que llegó la elección del 2 de febrero. Esperado para muchos, la segunda ronda se confirmó, aunque otros no contaban con que Solís alcanzaría el primer lugar de la contienda, superando a Araya por 19,000 votos. Una vez más, se equivocaron algunos que pensaron que no crecíamos. Y crecimos. Así es. Se equivocaron otros que pensaban que no mandábamos. Y mandamos. Y aún todavía esta noche hay algunos que piensan que no gobernaríamos y gobernaremos. Pero las renuncias siguieron. Y el pasado 5 de marzo, a casi un mes de la segunda ronda, el candidato oficialista se separó de la campaña. Por ello, con firmeza de ánimo, hago saber mi decisión de concluir hoy esta campaña por la presidencia de la República. Más allá de mi esperación está Costa Rica. La prudencia aconseja no gastar millones de colones en propaganda, reuniones y movilizaciones. Acatamos las normas constitucionales aplicables. Sin duda, los comicios electorales presentan pinceladas diferentes a los anteriores. Bajo este contexto, ¿qué esperar de esta segunda ronda? Analizamos el tema hoy en Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. ¿Qué esperar de la segunda ronda electoral? Les decía que tenemos una mesa de lujo hoy aquí en Radio Monumental en Matices. Voy a presentar primero a doña Argentina Artavia. Ella es politóloga especialista en derechos humanos. Doña Argentina, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Randall. Muy buenos días también, don Vladimir, don Sergio. Un placer estar acá y aceptar tu invitación para conversar sobre estos temas. Muchas gracias. Está con nosotros también el analista de Noticia Monumental, me precio de decirlo, historiador, diplomático, escritor costarricense, don Vladimir de la Cruz. Don Vladimir, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por mañanear, para usar una palabra de José María Figueres en este programa. Para meterle política. Y acompañado aquí de Argentina y de Sergio. La primera vez que comparto con Argentina, es una experiencia nueva y sé que va a ser muy rica. Muy bien, también está con nosotros don Sergio Araya, analista político, también de Noticia Monumental y de Conrad Adenauer. Puse el primero Noticia Monumental. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, don Ralda, no se preocupe. Enhorabuena estar aquí con tan selecto grupo de expositores, expertos, que vamos a tratar pues de escudriñar un poquito qué es lo que espera al país posterior al 6 de abril. Así que enhorabuena y vamos a comentar bastante en estas 2 horas de este programa que, reitero, es un programa distinto, fresco, un programa que le da a la ciudadanía una ventana de análisis que hace mucho estaba pidiendo y que me parece ustedes han interpretado muy correctamente al establecer esta oportunidad para dialogar sobre estos temas. Gracias, don Sergio. Hoy es el programa número 19 de Matices. Y puedo decirle, nos ha ido bastante bien en aceptación. Hay programas que han tenido muchísima repercusión. Las entrevistas de esta semana, no sé si alguien tuvo la opción de escucharlas. Luis Guillermo Solís, antier, una entrevista, a mí me pareció que logramos reflejar mucho en el electorado cómo es Luis Guillermo Solís, cómo maneja el tema de los egos, que fue como empezamos ese día. Y ayer Luis Antonio Sobrado, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, que dijo cosas muy interesantes en el programa. Voy a empezar, como siempre hacemos, desde lo general para ir especificando conforme avanza el programa. Así es que voy a hacerle la pregunta más general que pueda. Doña Argentina, ¿qué espera usted del próximo domingo? Pues
Indudablemente tenemos que esperar que el electorado asista a las urnas. Me parece que si vivimos en democracia tenemos la oportunidad de expresar nuestra opinión a través del voto, aun cuando no es la única opción de participación en democracia, pero sí es una invitación que se hace no solamente para darle más fuerza a ese mandato de quien resulte ganador finalmente al finalizar la jornada, sino también porque es una manera de reafirmar nuestra convicción en el sistema político en el que decidimos hace muchísimos años construir y ser parte. Me parece que la llamada no solamente del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, sino también de los distintos actores políticos, va en ese sentido, y creo que nosotros también, desde estos distintos espacios que nos ofrecen también los medios de comunicación, tenemos que impulsar ese llamado para que la gente no se quede en la casa, sino que participe, y de esta manera también entonces reforzar ese mandato para que no sea un mandato débil de origen. Esa es la expectativa, ¿verdad? Esa es la expectativa, correcto. ¿Usted cree que haya una participación masiva en las urnas? Me preguntó qué espero. Espero, claro, yo espero que asista la gente. Lo que pasa es que si vemos la realidad, además de las segundas rondas en el mundo, normalmente las segundas rondas tiende a participar una menor cantidad de personas. No solamente porque esa opción por la que tal vez se votaron en la primera ronda ya no forma parte de ese juego y escenario político, sino también porque puede haber una serie de elementos que en el transcurso de la primera ronda hacia la segunda tiendan a desencantar a la gente, asustarla o hacerla también reflexionar. Y bueno, en estos 2 meses ha habido muchos de esos elementos, ha habido algunos miembros, bueno, empezando por uno de los candidatos que envía una señal a veces contradictoria, de estoy, no estoy, de los miembros también, de algunos de los miembros de otro de los partidos protagonistas de esta segunda ronda, en que también hacen reflexionar al ciudadano en si realmente una de esas dos opciones es la que realmente quiere. Y eso es lo que a mí me preocupa, que estas últimas señales que se le envían al electorado lo hagan reflexionar tanto que a lo mejor decida que ninguno de esos es el que quería y que bueno, finalmente quienes vayan a votar sean los que decidan. Eso es lo que me preocupa que pudiera pasar este domingo. Bueno, vamos a, como siempre lo hacemos y se lo cuento a nuestros oyentes, para no llamarlo debate, porque no, vamos a hacer más una tertulia, todos los micrófonos están abiertos, si alguno de ustedes quiere interrumpirse y aportar algo. Don Vladimir, ¿qué espera usted del domingo? Primero, que el proceso electoral concluya satisfactoriamente. Todos estamos deseosos. El proceso no ha terminado, es decir, el 2 de febrero teóricamente debió haber terminado si hubiera habido un 40% de votación a favor de uno de los candidatos. Como no lo hubo, el proceso continúa hasta el 6 de abril, primer domingo de abril, con los dos que sacaron ventaja en esa primera vuelta. De manera que el próximo domingo tendremos que terminar el proceso electoral que escoge al presidente de la República, al presidente de todos los costarricenses. Yo creo que esto es lo importante, porque si en la primera vuelta estábamos también escogiendo entre 13 candidatos al presidente de la República, la primera vuelta concluye con una selección de 2. Y en este momento, ahora estamos a las puertas de elegir entre esos 2 quién va a dirigir los destinos del país. Y debemos entender también que en la primera vuelta, llamémosla de esa forma, el 2 de febrero, los 13 partidos luchaban contra ellos mismos, 13 contra 13. Estaban todos luchando contra ellos. Y todos los que estaban participando sabían que iba a haber solo un ganador. No hay 2 ganadores, ni 3 ni 4, solo uno gana. Y que aun cuando uno solo es el que gana, todos los demás aceptan y respetan el resultado de esa votación. De manera que en la primera vuelta, con el voto que se emitió, que produjo 2 candidatos ya finales, ahí todos los demás aceptaron aquel resultado, validaron aquel proceso,
le dieron consolidación al régimen democrático constitucional del país y al sistema electoral nacional, y ese mismo electorado ahora tiene la obligación de pronunciarse en torno a esos dos que fueron seleccionados en la primera vuelta. Entonces, yo lo que espero para el próximo domingo es que al menos, el mismo volumen de electores participe el próximo domingo. Es decir, que no se reduzca el número de electores que participó en la elección del 2, y desearía que aumentara, ¿verdad? Desearía que aumentara. Pero aún así pienso que en la experiencia histórica nuestra, que ya tuvimos un proceso electoral similar en el año 2002 con Abel Pacheco y Rolando Araya, la segunda vuelta reduce el número de votantes y también es una práctica internacional reconocida de que así sucede en otros países. Y eso no le demerita, no le quita fuerza ni al proceso electoral ni al candidato que gana, porque el candidato que gana está validado por el resultado del primer proceso, que ya tuvo un voto de confianza, y por lo que se defina en votos el próximo domingo en favor de él. El proceso de legitimación, de darle valor legítimo al resultado, lo da el proceso electoral y de quienes participan en él, no importa ahora si muchos o pocos, ya es la suma de los dos procesos y eso es lo que va a dar más legitimidad. Si se quiere más poder, digamos, de legitimación, habría que obtener más cantidad de votos, eso sí es cierto, pero el proceso está totalmente legitimado. Yo creo que esto es lo que debemos procurar, de que la mayor cantidad de gente pueda emitir su voto y vote el domingo en el proceso electoral para fortalecer nuestro régimen democrático, nuestro sistema electoral y lograr en conciencia el mejor presidente que nosotros podamos escoger dentro de las dos opciones que tenemos. Sí, bueno, en realidad yo quiero también terciar en esto. Lo primero que quiero señalar es que pese a lo que ha venido aconteciendo en este proceso, especialmente después de que el 5 de marzo uno de los candidatos entrara en lo que yo llamo una condición de candidato pasivo, porque formalmente está, pero como bien señalaba Argentina, a veces está, a veces no está. Quiero aplaudir la madurez cívica de la ciudadanía costarricense. En otros países, por menos de esto, se hubiera generado un clima de violencia que tal vez nos hubiera llevado o les hubiera llevado a esos países a una situación de confrontación social muy, muy peligrosa. Y creo que el pueblo costarricense ha dado una muestra de madurez cívica, porque pese a que es algo totalmente inusual, es una situación excepcional lo que ese 5 de marzo ocurrió en la historia política de Costa Rica, la gente lo ha sabido manejar con mucha tranquilidad, con mucha armonía, con mucha, si se quiere, reitero, madurez. Entonces ya eso es un primer punto a favor de nuestro sistema, que lo blinda. Y creo que eso es meritorio estrictamente de la misma ciudadanía. Ahora, ¿qué esperar? Yo espero que, como bien decía don Vladimir, ojalá votaran los 2.055.472 costarricenses que lo hicieron de manera efectiva el 2 de febrero. Había un padrón mayor, pero digamos hubo un abstencionismo de 31% aproximadamente, pero al menos 2 millones y pico de personas acudieron a las urnas. Es interesante, y esto tal vez para contextualizar, entre el PAC y Liberación sumaron el 60.35% del total de esos 2 millones y pico de gente que acudieron a votar. Pero hubo un 34.6%, más bien un 39.65% de votos que se distribuyeron en las otras 11 alternativas. De esas otras 11, un 34.6% se aglutinaron en 3 grupos políticos específicos: Frente Amplio, Movimiento Libertario, o más bien, en ese orden, Frente Amplio, sí, Movimiento Libertario y Unidad Social Cristiana. Es de esperar que de ese 34.6% que votaron por estos 3 grupos, o el 5.5% que votó por los otros grupos que también participaron, como bien señalaron acá, algunos decidan no ir a las urnas porque su candidato no está en esa contienda. Y es muy usual que esto se dé. Ya en el 2002 ocurrió, cuando subió el abstencionismo del 31,
más o menos por ciento de la primera vuelta al 40 y un poquito más en la segunda ronda. Solamente un caso que ha sido, digamos, interesante de reseñar, en donde ha operado a la inversa, que fue el reciente proceso electoral de El Salvador, donde más bien en la segunda ronda votaron más salvadoreños de los que habían votado en la primera ronda. Eso en parte explica el por qué luego la diferencia fue tan pequeña, de apenas 6,000 y pico de votos entre el que ganó y el que quedó de segundo lugar. Lo interesante allí también es que el perdedor reconoce inmediatamente. Eso es muy importante, eso, pese a la diferencia tan pequeña. Pero entonces digamos que uno podría imaginarse que sí va a haber un abstencionismo mayor, pero tal vez aquí hay que interpretarlo diferente. No hay que interpretarlo como que es rechazo al sistema, sino más bien, reitero, por esa madurez a la que hice alusión al principio de mi intervención, que hay una aceptación. Digamos, los que no van a ir a votar probablemente no lo van a hacer, porque de por sí no veían que ninguna de las opciones se identificaba con ellos, con sus aspiraciones, con sus expectativas, que eso sumaría, digamos, ese 31% que no votó en la primera ronda. Pero los otros que no vayan a votar lo van a hacer también, muchos de ellos, porque genuinamente no les interesa ninguna de las dos opciones, pero con el sistema están conformes. Es decir, no es un voto que hay que interpretarlo como que está poniendo que su no presencia está poniendo en riesgo la estabilidad del sistema. Todo lo contrario, o sea, más bien me parece, por esto que acabo de decir que ocurrió el 5 de marzo y cómo la ciudadanía reaccionó favorablemente de una manera mesurada, pausada, lo que demuestra es que la gente cree en el sistema. Y por eso me parece muy importante lo que decía don Vladimir. Lo importante es que el proceso cierre bien, que termine bien, que no haya ningún tipo de cuestionamiento. Ya afortunadamente aquel tema de las papeletas parece ser un capítulo completamente superado, una cosa aislada. Y creo que la gente que, aún los que no vayan a votar, confían en que el proceso va a funcionar de manera transparente y que al final quien termine ganando va a contar con esa legitimidad que el voto ciudadano da. El otro tema es el mandato, el peso político que tenga quien gane, y ahí sí es importante que ojalá gane cual sea, tenga un robusto mandato de cara a lo que sería ya su ejercicio de gobierno, sobre todo cuando le corresponda negociar proyectos muy importantes de carácter estructural con una asamblea legislativa donde evidentemente hay un gran fraccionamiento, y es importante que quien dirija el Poder Ejecutivo de alguna manera se sienta respaldado con una buena cantidad de votos que le permitan llegar a esa Asamblea Legislativa a decir: señores, señoras diputados, necesitamos impulsar estas reformas y tengo detrás de mí un grueso de electores que me está de alguna forma acuerpando en esta iniciativa. En esa parte sí es importante que asista bastante gente a votar, pero en lo que es la parte de la legitimidad del sistema como un todo, creo que el sistema se ha blindado y reitero, lo del 5 de marzo, viéndolo en términos positivos y no en términos negativos, desde la óptica de la ciudadanía, más bien es un ejemplo de esa madurez cívica que tiene la gente en Costa Rica. Un elemento adicional está también en que esos no votantes legitiman el sistema, no porque no votan, sino porque delegan en los que votan la confianza política. Es decir, si yo decido no ir a votar, confío en que Sergio y Argentina, que van a ir a votar, van a tomar la decisión que a mí de alguna manera me va a satisfacer, no importa cuál sea, si el partido A o el partido B, si Johnny Araya o si Luis Guillermo Solís. Porque si a mí no me gustara ninguno de esas dos opciones, yo voy a votar en contra. ¿Me explico? Y si no me gusta Johnny, voto en contra. Y si no me gusta Luis Guillermo, voy y voto en contra. Para que quien dirija el país, de acuerdo a esa percepción, sea la persona que yo creo que es más correcto como partido, como candidato que dirija el país. Pero el abstencionista que se retrae totalmente de no emitir su voto es porque delega pasivamente en confianza política y en confianza de decisión a los que deciden por ejercicio de voto en la toma de decisión. De manera que el abstencionismo pasivo aquí desde el punto de vista electoral se suma positivamente a los que votan en favor de un candidato. Por eso es que el sistema también tiene tanta fortaleza al día siguiente de las elecciones. En Costa Rica no pasa nada después de un proceso electoral porque el proceso queda validado, consolidado y fortalecido al día siguiente. Porque la gente acepta todo el resultado. Primero los que participan todos y segundo los que no participan con el resultado que se produce. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de legitimidad del sistema, porque en los últimos días sobre todo
se ha cuestionado muchísimo el ir a segunda ronda como un elemento deslegitimador del mismo resultado de la elección. O de debilitamiento. Y de debilitamiento del mandato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, la llamada que hace tanto Luis Guillermo Solís pidiendo 1 millón de votos, como del mismo Liberación Nacional apelando a ese sentimiento partidario, lo que hacen es llamar a la gente a votar en una buena cantidad para que sea un mandato más fuerte, y en eso coincido con Sergio. El tema es sentir que hay detrás de esa voluntad popular un mandato claro y fuerte para liderar gobierno, pero tenemos que entender también que el sistema político no es solamente el presidente de la República, y ahí entonces es cuando tenemos que entender que también hubo un mandato anterior, en febrero pasado, cuando el soberano, ¿verdad? Que la palabra les ha gustado mucho a algunos últimamente, el soberano decide, o sea, nosotros decidimos entregar pequeñas cuotas de poder dentro del sistema para obligar también a que haya espacios de diálogo, espacios de negociación, que es imprescindible a partir de este domingo, que empiecen ya las fuerzas políticas, ya algunas lo están haciendo, pero otras que se sienten con muchísimo más responsabilidad, con muchísima más disciplina, para que efectivamente haya una agenda país, porque cada partido individualmente no va a poder sacar adelante este país si no lo hace de manera conjunta, trabajando de manera conjunta con los demás. Ya les doy la palabra, nada más quiero sumar algunos elementos a la discusión. Por cierto, se está armando un debate paralelo en nuestras redes sociales con algo de lo que ustedes dijeron sobre voto en el extranjero. Le digo a la gente que está discutiendo este tema en nuestras redes, que está escuchando el programa, que ahorita entramos a tema de voto en el extranjero también. En las últimas semanas, en los dos partidos, para ser absolutamente balanceado, uno nota algunos fenómenos interesantes, ¿verdad? En el PAC vemos a un Otón Solís más empoderado, muchas veces con criterios diferentes a los que tiene Luis Guillermo Solís. De hecho, esa fue la razón de mi pregunta el día que vino Luis Guillermo Solís, preguntarle cómo manejaba su ego y los egos cuando estaban a las puertas de ser gobierno. Y del otro lado vemos a Liberación Nacional. A mí me llama mucho la atención, hoy por ejemplo, Noticia Monumental informaba que el domingo Johnny Araya va a estar en la casa todo el día, solo va a salir a votar él con sus vicepresidentes y regresa a la casa. El que va a hacer la gira de campaña, que normalmente hace el candidato, es Bernal Jiménez, y así lo está anunciando el partido. Yo conozco a algunos liberacionistas que me dijeron que dicha que no viene, porque si viene le digo un montón, aunque van a ir a votar, le reclamo en persona haber renunciado. Pero además a mí me llamó la atención el mensaje que Johnny Araya puso ayer en redes sociales. Dice: la situación de nuestro país es muy compleja, tenemos temas importantes que resolver que afectan nuestra estabilidad y a cada familia. Esto es imposible que lo haga un partido solo, cualquiera que sea. En aras de promover un gran acuerdo nacional para enfrentar nuestros desafíos, decidí el 5 de marzo suspender mi campaña política. A pesar de que nuestra oferta ha sido desoída por el PAC, me he mantenido al margen de la campaña. Sin embargo, aclaro que nunca he renunciado a la candidatura presidencial y la decisión definitiva se tomará el 6 de abril. Hago un llamado a todos los costarricenses y a los liberacionistas para que vayan a votar. La lucha sigue y seguirá siempre que lo que nos motive sea el bienestar de la mayoría. Cuando leí esto yo me sentí un poco ignorante, porque en la del 5 de marzo yo había entendido otra cosa. Precisamente que en términos jurídicos no había renunciado a la candidatura, porque es imposible, pero en términos prácticos se había dado por vencido, para decirlo en palabras sencillas. Don Vladimir. Efectivamente él se dio por vencido, digamos, pero estaba claro para mí el 5 de marzo cuando yo escuché a Johnny, sí estaba claro que él estaba retirándose de la propaganda. Si él, en ese momento en que él está diciendo que él se retira de la campaña electoral, hubiera llamado a votar por Luis Guillermo para evitarle gastos económicos, que no era evitable porque había que hacer la segunda ronda, y llama para votar por Luis Guillermo como único candidato, ahí uno hubiera entendido que renunciaba, pero no renuncia. Segundo, me parecía a mí que Liberación se había dado cuenta que había un diseño propagandístico alrededor de Johnny que había fallado y que había que refortalecer en la imagen del partido, que es lo que ha quedado en esta segunda etapa después del 5 de marzo, que es el Partido Liberación y no Johnny. Y es el partido, digamos, sin propaganda efectiva en medios ni nada, pero por debajo, obviamente, haciendo campaña y recordándole a sus miembros y a sus concejales y a sus municipios y a todos los 10.000 personas que tienen en todas las estructuras del país
que ellos están ahí y que ellos han gobernado 9 veces este país desde 1953, de 16 gobiernos, y que son una presencia positiva o negativa para el desarrollo del país, y que si uno tiene que valorar lo que somos hoy en Costa Rica, mucho de lo bueno también se le debe a ese partido. Entonces están potenciando el partido y han, digamos, sacado a Johnny de ese escenario de controversia. Me parece a mí que es el elemento. Por eso es que Johnny ahora ha sacado las uñas, sabiendo que tiene que enfrentarse el domingo y que en la posibilidad existe que él pueda ganar, y que en ese sentido pues sería muy extraño haber dejado una sensación de retiro total y después tener que asumir la presidencia de la República. Es decir, esa es una situación en la cual él está diciendo que él ha continuado. Como bien había dicho Luis Guillermo Solís, yo sigo en campaña porque ahí está Liberación, y yo no creo en esos fantasmas, como dijo Luis Guillermo. Entonces usted lo que dice es que Johnny Araya sacó las uñas de alguna forma, o se hizo otra vez presente ante que él vio la posibilidad de que ganen las elecciones del domingo. De que es una posibilidad, es una posibilidad. Mientras no haya elecciones no hay resultado. Y no hay ganador. Yo quisiera terciar en eso. Me parece, bueno, evidentemente concuerdo con Vladimir. Yo creo que el tema de Liberación Nacional, y lo dijo Argentina al principio, fue que toda la concepción de lo que era su estrategia de campaña, bueno, primero estaba con varios escenarios que ninguno se dio. Se imaginaban que iban a ganar en primera ronda, que no ocurrió. Se imaginaban que un hipotético escenario de segunda ronda iban a quedar de primeros en la primera ronda, iban a quedar literalmente posicionados para ganar en segunda, cosa que tampoco ocurrió. Y que iba a sumar 1 millón de votos en la primera ronda, que fue su llamado. Y además que si eventualmente llegaban a una segunda ronda, iba a ser con otro contendor, que no fue. Ellos habían diseñado toda la estrategia pensando en prácticamente 2 adversarios, para ellos posicionar su imagen, que era la imagen de un partido de centro. Y entonces tenían a Otto Guevara a la derecha y a José María Villalta a la izquierda. De repente le salió por detrás, o le salió por una esquina, Luis Guillermo Solís, y eso completamente los desbalanceó. Evidentemente el factor económico refleja eso, de la expectativa de ganar en primera ronda, porque de todo el aporte que el Estado les podría dar, habían consumido la mayor parte de cara a la primera ronda. Todo esto pues da razones objetivas que pueden justificar por qué Johnny el 5 de marzo, como bien señala don Vladimir, no es que renuncie a la candidatura jamás, pero se retira a eso que yo llamo candidatura pasiva. Ahora, el partido tiene que, por una cuestión de contingencia, tratar de enfrentar este segundo round de manera institucional, haciéndose llamado a liberacionista histórico. ¿Para qué? Para procurar, pienso yo, dentro de la perspectiva de Liberación, una potencial derrota no tan catastrófica para lo que es ese partido que, como bien señala don Vladimir, ha sido muy significativo para la historia de Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX, inicios del siglo XXI, y que además es un partido que sigue vigente. No podemos olvidar, y bien lo dijo Argentina, el soberano decidió que la primer minoría en la Asamblea Legislativa estuviera integrada por Liberación Nacional, quiera si o no es la bancada con más cantidad de diputados, y va a jugar un rol importante en el próximo cuatrienio. Pero sí creo que también este llamado de ayer de don Johnny busca de parte de él tratar de abrir un espacio para un liderazgo que evidentemente está muy maltrecho, el de él como persona, el de él como grupo al interior de Liberación Nacional, porque es un hecho que mucha dirigencia del partido y gente que vaya a votar lo va a hacer por ese sentimiento liberacionista y jamás porque crean ya en la figura de una persona que, quiera sí o no, y aquí utilizo una expresión del propio dirigente de Liberación Nacional, Fernando Berrocal, que dijo que era el típico general que en plena guerra había dejado a sus 600,000 soldados a mitad de la batalla y se había ido. Entonces, obviamente, esta sensación de orfandad en que el candidato dejó a ese grueso de votantes, pues difícilmente se le va a perdonar. Entonces creo que, o por lo menos en lo inmediato, creo que ese electorado que acuda a votar por Liberación Nacional lo va a hacer más por ese sentimiento y por esa adherencia a esa organización partidista. Y don Johnny ahora está tratando entonces de abrirse un espacio, me parece que ya desde mi perspectiva personal un poco tardíamente. Creo que ya él, digamos, lo mejor que puede hacer es lo que también señaló Randall, piensa hacer el próximo domingo, ir a votar y quedarse en su casa esperando los resultados, porque esta segunda ronda
ya no ha sido entre Luis Guillermo Solís contra Johnny Araya, sino que ha sido entre Luis Guillermo Solís contra el Partido Liberación Nacional como institución, que también es algo muy, muy interesante, porque estábamos más bien observando en los últimos procesos electorales cómo ha habido una personalización de la política y cómo la figura del partido ha ido en detrimento y ha ido emergiendo la figura de un candidato en los diferentes procesos, y Liberación no había sido la excepción tampoco, con doña Laura Chinchilla, por ejemplo, que era ella la que había logrado, o el mismo Oscar Arias, los que habían logrado movilizar a los electores. Digamos que esto va a ser una cosa interesante para el análisis, el impacto que ha tenido, que de repente, aunque sea por una circunstancia de emergencia, la imagen del partido como partido ha tenido que volver a hacer acto de presencia. Y vamos a ver, lo que sí es un hecho es que el caudal electoral que consiga Liberación Nacional el próximo 6 de abril es el que el partido como partido logre movilizar, porque reitero, desde mi punto de vista al menos, lo que significa Johnny Araya en este momento en el escenario político y al interior de Liberación Nacional es prácticamente nada, a raíz de la decisión que él mismo tomó el 5 de marzo. Y es que hay precisamente el tema de la invisibilización del candidato, es importante valorarlo y contextualizarlo en el ámbito de las campañas que tradicionalmente Liberación Nacional ha desarrollado. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hay frases de algunos dirigentes de Liberación Nacional, empezando por una de don Pepe, siguiendo después por Oduber: estamos todos. Cuando Liberación está unido, cuando Liberación está consolidado y enfrenta una campaña electoral unido en sus estructuras, no es que le sea fácil ganar, pero digamos que le es más complicado a los oponentes vencerlo en una contienda. ¿Por qué? Porque de sobra es conocido en ambientes académicos, políticos, en la calle, que la estructura, la maquinaria de Liberación Nacional es impresionante y se mueve desde los espacios más locales, desde los distritos, los cantones, hasta llegar a nivel nacional, y es una maquinaria que perfectamente engrasada avasalla en un proceso electoral, cosa que no sucedió en esta campaña. Liberación Nacional entra a la campaña política para las elecciones del 2014 sumamente fraccionado. Y Liberación Nacional que estamos viendo hoy tiene para rato el tratar de resolver esas fisuras, esas profundas fisuras que no surgen, que no emergen a partir del 5 de marzo, claro, que empezaron a visibilizarse desde el momento en que don Johnny queda como único candidato. Cuando se retira don Rodrigo Arias, cuando se retira don Fernando Berrocal también, y eso envió un mensaje equivocado a don Johnny y sus seguidores, creyendo que ahora sí tenían el control del partido y que ahora sí podían empezar una campaña con muchísima tranquilidad, y asumieron que la ventaja aparente que tenían dentro del partido podían trasladarla a nivel nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Como decimos popularmente, se durmieron en los laureles, no hicieron nada más. Un partido político con un candidato único en ese momento tenía meses de ventaja con respecto a los otros que ni siquiera habían escogido candidato. Y hubiéramos, en una buena estrategia política, hubieran empezado a tomar espacios en las ciudades, vallas publicitarias, algún otro tipo de comunicación con el electorado que, si bien no entraba dentro de la propaganda en campaña política, sí les permitiera visibilizar un mensaje para consolidar a su candidato. Pero eso no sucedió, y empieza incluso la campaña política y ellos dicen: no, todavía no la vamos a empezar, la vamos a aguantar un poco más. Esa pausa que hacen adicionalmente termina de alguna manera también golpeando a ese candidato, que no las tiene todas consigo. Ya sabemos además que no es un tipo que tenga el carisma de arrasar con solo su presencia, que tampoco es un buen orador. Lo vimos también en los pocos debates en los que al principio decidió, y en la otra casi que lo empujan a participar, porque ya su ausencia en los espacios de debate más bien le estaba jugando una mala pasada también. Y entonces esa serie de elementos son las que empiezan a acumularse, y que hay una buena parte de Liberación que se mantuvo a la expectativa para ver qué pasaba con ese experimento. Sin embargo, una de las decisiones claras que se toman es que cuando Liberación está consolidado, necesita de una pequeña parte de los otros
¿verdad? Para ganar, digamos, holgadamente. Pero que ante una posibilidad de no estar completamente unificados, entonces el discurso no puede ser apelar al sentimiento partidario. Y por eso es que el partido, como figura, como elemento, como mensaje aglutinador, estuvo ausente una buena parte de la campaña política. ¿Por qué lo hace ahora? Porque efectivamente el candidato no logró llamar a filas ni a su propia gente, ni tampoco a partidarios de esas otras agrupaciones políticas que podían verse llamados a seguir las propuestas de Liberación Nacional. Entonces no logra aglutinar a los verdiblancos, no logra tampoco llamar, salvo, bueno, a algunos de los partidos, digamos, más conservadores de este país, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera, y salvo esos, no logra incorporar tampoco a la campaña a una buena parte del electorado que le permita ganar con claridad en una primera ronda. Argentina y don Vladimir y Sergio, el tema de separar las elecciones municipales de las presidenciales no le resta a los partidos políticos poder local, ¿verdad? Porque antes, la gente que participaba en las municipales tenía que participar y generar transporte y mover a la gente porque ellos mismos necesitaban quedar. Ahora en realidad a las dirigencias locales no les importa participar del proceso presidencial porque no está en juego sus puestos. Yo creo que en esa parte efectivamente influyó, era la primera vez que estábamos con este ejercicio. Lo de la maquinaria, nada más quiero reflejar o reforzar con un dato. Liberación Nacional tiene en este momento la mayoría de las alcaldías, justamente. Sí. Y en la mayoría de los consejos municipales es la bancada mayoritaria. Sí. Efectivamente. Y de hecho, en esta elección, con todo y que, como bien señalaste, no logró aglutinar ni al voto duro liberacionista en su plenitud, ganó en las provincias donde el factor organización sigue siendo un rol, determinante, como son Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Eso demuestra que sí, que la maquinaria sigue manteniendo un rol importante y bueno, en este caso a Liberación le falló y creo, ahí me uno o lo digo a la pregunta, me parece que hubo un problema efectivamente de que las dirigencias locales no se sintieron convocadas tan fuertemente como en procesos anteriores, pero también demuestra esa división de Liberación, porque no hay que olvidar que cuando don Rodrigo Arias todavía era ministro de la presidencia y ya estaba comenzando tímidamente, porque la ley no le permitía, pero a decir que pretendía postularse. Tímidamente, ¿estás seguro? ¿Serio? Bueno, tímidamente en el sentido de que hablaba de opciones comedidamente. Sí. No tímidamente, comedidamente. Ya después, una vez que entregaron la banda presidencial, sí, ya fue una cosa completamente abierta. Pero fue muy interesante. Lo hizo y fue Rodrigo Arias el que prácticamente colaboró en el montaje de las campañas de muchos de los candidatos a alcaldes que luego en diciembre de ese mismo año 2010 pelearían la alcaldía y terminarían ganando. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que aunque don Johnny Araya era alcalde, y uno podría haber supuesto que sus colegas iban a estar totalmente acuerpándolo, muchos de los que habían sido electos alcaldes en diciembre de 2010 habían salido de la estructura que don Rodrigo Arias había promovido. Entonces, eran más leales, si se quiere, a don Rodrigo Arias. Y recuerdo una reunión recién electos ellos con don Rodrigo a inicios del 2011, donde había una presencia mayoritaria de alcaldes liberacionistas. Entonces, creo que eso también influyó porque esa estructura de base no le respondió a Johnny Araya. Recordemos que pasada la elección, creo que fue el 4 o 5 de febrero, tuvieron una encerrona en un hotel y uno de los aspectos que él salió a denunciar fue justamente que habían detectado problemas a nivel de las estructuras locales y que en muchos casos iban a tener que aplicar correctivos y no sé qué más. Entonces creo que también ese es otro factor que incidió. En el caso del PAC es distinto porque el PAC no tiene esa estructura local. Vea qué paradójico, en esta ocasión más bien fue un factor a su favor. ¿Por qué? Porque uno lo ve en las elecciones locales. Digamos, en el 2006, Otón Solís estuvo a poquito de disputarle la presidencia a Óscar Arias. Y en 9 meses posteriores, en diciembre de 2010, el PAC saca 3 alcaldías. Sí. Eso lo que le demuestra a ustedes que el PAC es un fenómeno más comunicacional, que en elecciones nacionales, que están más manejadas o están más, digamos, monitoreadas por medios de comunicación, hay capacidad de atraer electorado que por comunicación política básicamente se siente atraída por lo que el PAC en ese momento representa y por lo que hoy representa Luis Guillermo Solís, por ejemplo. Entonces, al PAC el tema de que la elección municipal se haya separado de la elección nacional no parece haberle afectado tanto porque nunca ha sido una de sus fortalezas la estructura de base.
a diferencia de partidos más tradicionales como Liberación Nacional o la misma Unidad Social Cristiana en sus mejores tiempos. Yo pienso que Liberación, digamos, hace un año, cuando se retiró primero Antonio Álvarez de Sante, se retira Fernando Berrocal y después se retira Rodrigo Arias de la lucha interna en Liberación, pues hizo creerle a Johnny, digamos, y a una estructura, a una parte de la estructura del partido, que con eso estaba resuelto el problema y no quisieron gastar plata en ir a un proceso interno de consulta a la base liberacionista y al resto del país como lo habían hecho siempre, y no pudieron afinar ni poner en tensión la musculatura, digamos, partidaria, para ver y medir de una vez dónde habían huecos, dónde habían falencias, faltantes, y dónde había que fortalecer situaciones. Y entonces, creyendo que ya estaba resuelto el problema, avanzaron al resto de la campaña electoral sin medir ese aparato organizativo que sí estaba controlado, digamos, de alguna manera, al menos desde el punto de vista emocional, por el arismo político dentro de Liberación Nacional. Y un error de Johnny y el grupo de él fue a separar a ese arismo, porque en el momento en que Rodrigo baja la bandera de la lucha interna, debieron haberlo incorporado con acuerdo político interno, en fin, dándole o concediéndole, así como le concedieron a otros espacios y puestos, haberle dado lo correspondiente al arismo, digamos, si eso valía dentro del Partido Liberación, para asegurar, digamos, una marcha segura hacia el proceso electoral. Y esto lo que hicieron fue replegarse, porque aún los pocos zaristas que se metieron activamente al arayismo, como Francisco Morales y otros, estuvieron literalmente relegados en un segundo lugar, ahí en un segundo plano, no les tomaron en cuenta, no los incorporaron activamente. Entonces era como muy simbólico nada más, y cuando Johnny trataba de meter a Óscar Arias, estaba equivocado. Al que había que meter era a Rodrigo, no a Óscar. Óscar estaba sobre el bien y el mal porque es expresidente de la República, mientras que Rodrigo seguía siendo el activista, el ejecutivo político, el que había sido precandidato interno, etcétera. Ahí yo creo que hubo una equivocación. Si hubiera metido a Rodrigo, mete a Óscar, no es al revés. En ese sentido hubo una equivocación de plano. Segundo, me parece que es importante que nosotros entendamos también que los partidos políticos en Costa Rica, digamos, en general son estructuras que tienen un funcionamiento muy aleatorio, muy, como podríamos decir, muy de nube, en el aire, ahí. En la vida práctica, solo el Partido Comunista, Liberación Nacional ha existido como partido permanente, la Unidad Social Cristiana, de los partidos históricos. Hoy el Frente Amplio, obviamente, que juega un papel importante como un partido estructurado que está funcionando con su propia organización, sus funcionarios, etcétera, su capacitación. Pero el resto de los partidos son ad hoc, son ocasionales, son para el momento. Y cuando se produce un gobierno, y aquí solo dos partidos han gobernado, Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, el partido se separa literalmente del gobierno, porque constitucionalmente el gobierno y los que representan el poder ejecutivo no pueden tener color político, literalmente, aunque sean nombrados por el Partido Liberación o sean nombrados del Partido Unidad Social Cristiana, no actúan a nombre del Partido Liberación ni a nombre de los socialcristianos, sino que hacen una representación de todos los costarricenses. Por eso tienen impedimento legal para actuar y pronunciarse sobre asuntos políticos. Entonces el partido se separa del gobierno y se rompe en cierta forma una responsabilidad del partido con lo que hace el gobierno. Si al gobierno le va bien, el partido sale bien. Si al gobierno le va mal, a veces al partido le puede ir mal, pero no necesariamente. Y yo creo que eso es importante, pero igual sucede a veces con la fracción parlamentaria. Yo creo que esto es importante entenderlo. La fracción parlamentaria, una vez electa, la que se elige ahora el 2 de febrero, de pronto es un grupo partidario del Partido Liberación, del PAC, de los otros grupos políticos que tienen una autonomía muy grande de acción, y el partido a veces puede no dirigirla. En ocasiones, Francisco Antonio Pacheco era presidente del partido, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado, y había una coordinación, pero eso no sucede siempre.
En este momento Liberación tiene al secretario general de diputado y eso no se siente en la Asamblea Legislativa, que haya un músculo, que haya un vínculo, que haya un hueso ahí partidario de vínculo entre partido y fracción. De manera que eso no es tan así. Y la otra cosa es en torno, digamos, a los candidatos que participan en procesos electorales y sus liderazgos. Solo en Liberación Nacional, Francisco Orlich, Daniel Oduber y Luis Alberto Monge han repetido campaña electoral. Luis Alberto pierde en el 58, postula para el 60, Chicorlis pierde en el 58, postula en el 62, gana. Oduber pierde en el 66, postula en el 74, gana. Luis Alberto pierde en el 78 con Carazo, postula en el 82 y gana. Pero en el 90 postula Castillo, pierde, desaparece. En el 94 gana Figueres, en el 98 Corrales pierde y desaparece. En el 2002 Araya y desaparece. Y ahí queda. Si Johnny Araya pierde hoy, desaparece. Digámoslo de una vez claro. No va a ser el líder político, ni va a tener la fuerza, ni el músculo, ni la imagen, y menos con esta actitud que ha tenido después del 5 de marzo, donde se la van a cobrar más. Aquí se muere Araya y se muere todo el arayismo dentro de Liberación Nacional. Esa es mi opinión, si no gana, ¿verdad? Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro en este proceso electoral. El liderazgo aquí está de Johnny muy comprometido al resultado del próximo 6. Y si ganara, siendo presidente de la República, no va a desarrollar arayismo dentro de Liberación Nacional. Los partidos políticos como Liberación Nacional nacen embarazados. Es decir, cuando ya llegan al gobierno ya llevan el embarazo múltiple de varios fetos ahí, viendo a ver cuál de ellos resulta candidato electoral para el siguiente proceso electoral. Eso no es de extrañar. Igual la Unidad Social Cristiana ya deben haber, bueno, en el caso me parece que no me desboco en decirlo, creo que es naturalmente que ojalá sea Rodolfo Pisa otra vez el candidato de la Unidad Social Cristiana en el 2018, su líder natural. Pero por ejemplo en el Frente Amplio, voy a ponerlo en términos del Frente Amplio, ¿Villalta va a ser candidato en el 2018? Yo temo que no. Es un incógnito. Primero porque en la práctica también política de los candidatos, ahora sí, de los otros partidos que no han gobernado, también desaparecen, raras veces reeligen, raras veces repiten. Pero además se requiere una presencia pública permanente en el escenario nacional. Si Villalta ya no es diputado, no va a estar expuesto en vitrina pública todos los días. Ahí van a empezar a resaltar los actuales diputados, Patricia Mora, Edgardo Araya. Que lo hicieron desde el mismo día de las elecciones, ¿verdad? Desde el 2 de febrero. Inmediatamente Patricia sale con su discurso y es también posicionándose como esos protagonistas en una nueva etapa del partido también. Así es perfectamente entendible. E incluso hay unas declaraciones de Villalta extrañas también, donde parecía evidenciar un conflicto interno en Frente Amplio, que dijo: yo no voy a ser ni asesor parlamentario, yo me retiro al bufete privado, etcétera. Muy extraño, ¿verdad? Y el escenario va en esa dirección, de manera que esa parte no está definida todavía hacia el futuro. Voy a robarles unos minutos para ir a la pausa comercial, porque viene el micro de noticias, y después volvemos para abrir la línea, escuchar a nuestros oyentes e irnos también a analizar lo que está pasando en el PAC, porque aquí alguien me dijo, un tuitero me dijo, vamos a ver, dicen: Matiz y Ronda Rivera está destruyendo a Johnny Araya con Argentina Sergio Vladimir, todas las verdades que nadie dice. Bueno, en realidad la intención no es destruir a nadie, lo que intentamos hacer es un análisis sincero. Empezamos por Liberación Nacional. Propios y extraños tienen que aceptar que es un caso absolutamente sui generis lo que estamos viviendo en esta campaña. Después de ir a nuestros oyentes, vamos a analizar también lo que está pasando en el Partido Acción Ciudadana. Vamos a la pausa, regresamos con Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Son las 11 de la mañana con 9 minutos, gracias por, las 10 de la mañana con 9 minutos, me está adelantando el reloj, gracias por estar con nosotros en Matices. Vamos a sumar elementos de nuestros oyentes, 905-222-0000. No es una encuesta, porque no la podemos hacer antes de que venga el Tribunal de Elecciones a jalarnos las orejas.
Lo que quiero preguntar, que era lo que estábamos consultando también en redes sociales, es si usted va a salir a votar el domingo y por qué. Por favor, no nos diga por quién. En realidad lo que nos interesa es saber si usted va a salir a votar. Hay algunas, y repito la línea, 905-222-0000. Hay algunas manifestaciones en redes que me llamaron mucho la atención. Dice, vamos a ver si encuentro a la muchacha que lo comento, porque tenemos un montón de... no lo encontré. Decía una: soy mujer y por respeto a las mujeres que lograron el derecho al voto, iré a votar el domingo. Eso me parece, digamos, me llegó ese mensaje. Hay gente que dice además, alguien más dijo, este es un privilegio, es un derecho que más de la mitad de la población mundial no tiene, por eso voy a ir a votar el domingo. Es interesante, ¿verdad? Que a uno le llega. Ya están las primeras llamadas. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Carlos Cortés de la Gruca, para servirle. Don Carlos, gracias por llamarnos. Adelante con su opinión. Sí, solamente yo quiero decirle que nosotros los costarricenses somos muy patrióticos y yo quiero que todos los costarricenses, sin distinción ninguna, vayamos a votar y seamos pensantes. Ya Costa Rica está para pensar. Los costarricenses ya debemos aplicar aquello de pensar y no dejarnos llevar por las tradiciones viejas, porque ya eso es parte de lo que quedó bueno de Costa Rica en la democracia. Votemos, seamos pensantes y logremos que el gobierno que venga sea lo mejor, que es lo que queremos para el futuro. Don Carlos, gracias a un fiel oyente de Monumental, don Carlos Cortés, 905-222-0000. Cuéntenos si va a ir a votar. Si va a ir a votar, por favor invite al resto a ir a votar y por favor no nos diga por quién va a votar. Eso es un tema que quedará en... que es su decisión y además el voto es secreto. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, don Randall, y a todos los invitados. Soy Alonso de Desamparados, ando en carretera. Gracias, Alonso, adelante. Por cualquier cosa que haya un poquito de ruido, ando en motocicleta. Rápidamente, se me viene una pregunta que tal vez ellos puedan contestarme. Ajá. Básicamente es esto: si don Johnny Heredia, como representante del Partido Liberación Nacional, a mi criterio, ha incurrido en un incumplimiento de deberes y en un incumplimiento civil, ha trastornado y boicoteado un proceso electoral. Entonces, hay posibilidad de que se le acuse civilmente o penalmente, no sé, algo que el tribunal lo sancione por haber incumplido y haber hecho que cierta población se desanime y que el proceso se vea manchado, empañado, e incluso pudo haber sido hasta detonante de una desestabilización civil. Esa sería la pregunta, a ver si me la evacúan. Gracias. Gracias, don Alonso. Tenemos más llamadas, 905-222-0000. Muy buenos días. Buenos días, Daniel, en carretera. ¿Me repite el nombre? Disculpe. Daniel. Don Daniel, gracias por llamarnos. Adelante. Mira, yo soy naturalizado, nicaragüense naturalizado, y tuve la oportunidad de votar en esta ocasión, y te digo que es una fiesta muy bonita la que se vive en Costa Rica, ¿verdad? He tomado parte de la cultura y yo le digo al costarricense que no la desaproveche, porque Costa Rica ha ido en decadencia por la misma población, por el mismo pueblo que se hace inmune a la situación que pasa y lamentablemente los que pagan son los pobres en la calle. Esa es mi opinión y a votar todos por el mejor, ¿verdad? Gracias. Y muy buen programa. Gracias, don Daniel, gracias por escucharnos. Voy a evacuarle, en lo que a mí me respecta, la duda a don Alonso antes de ir con las siguientes llamadas, nada más para después centralizar la discusión. El incumplimiento de deberes que está previsto en el artículo 332 del Código Penal, pena, valga la repetición de palabras que voy a hacer, será reprimido con pena de inhabilitación de 1 a 4 años el funcionario público y los candidatos presidenciales, pese a que sean funcionarios públicos en otras cosas, en el ejercicio de su candidatura presidencial no son funcionarios públicos, entonces no aplicaría una imputación de incumplimiento de deberes. Tenemos más llamadas telefónicas. La única sanción que podría haber aquí es la que le haga el ciudadano, sí, no votando por él. Es una sanción simbólica. Porque le reclama, digamos, la actitud de crear la imagen de retiro y de debilidad que hemos hablado en este programa. Sí, vamos a seguir con la llamada, está llena la central telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Hugo Fernández desde Carretera. Gracias, caballero, adelante con su opinión. Bueno, a mi amigo, yo con mucho gusto voy a ir a votar el domingo como lo he hecho durante todas las elecciones desde que soy ciudadano para el ejercicio. Y lo voy a hacer con mucho gusto para fortalecer la democracia, pero sobre todo para darle el ejemplo a mis hijos que todavía no son votantes. Genial, genial, muchísimas gracias.
También hay elecciones de chiquitos. Sí, eso le iba a decir. Sí, yo tengo 2 enanos de 8 y 3. Y es increíble lo que los entusiasma ir a votar. Sí. Claro, no, es increíble. Yo también, yo llevé a mis hijas en la primera ronda y sí. Es impresionante porque además es la experiencia, la vivencia lo que hace que se confíe en la democracia y se haga parte. Pero además había que ver la fila que había que hacer. Sí. Mayor que la de los adultos. Cuando yo estaba chiquitillo no había. Como abuelo no me tocó. Los míos ya me tienen, pero vi la fila. Los míos ya me tienen agendado que en la mañana del domingo hay que ir a votar primero que cualquier otra cosa. Porque además dicen hay que ir a votar. Exactamente. Lo han interiorizado. Lo tienen muy claro. Muy positivo. Muy buenos días. Tenemos más llamadas. ¿Cuál es su nombre? Se nos fue esa llamada. Vamos a ver. Ahí está. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Walter Valverde. Don Walter, gracias Yo por llamar. voto, desde que hay elecciones en este país he ido a votar religiosamente y solo quería comentar que me parece muy bueno el análisis que ustedes han hecho. Y la lectura que los ciudadanos en muchos casos hemos hecho es que el Partido de Liberación Nacional pretende seguir en el poder, haciendo malas administraciones. Y ahí tiene la respuesta del pueblo. No queremos malas administraciones, queremos buenas administraciones y un país que vaya hacia adelante, no hacia atrás. Gracias, don Walter, por su opinión. Esta mañana 905-222-0000, ¿va a ir a votar? Es la pregunta, y también invité a los otros a ir a votar. Y por favor no nos diga por quién va a votar, esa es una decisión absolutamente personal. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Randall. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Adrián Peraza, ya usted sabe, de los cafetales de Naranjo, aquí trabajando duro. Mire, yo sí voy a ir a votar el domingo, porque es mi deber como patriota, porque yo quiero este país, porque ya estamos cansados de los mismos, porque vamos a hacer historia. Y yo le digo a las demás personas, mire, usted que está chantado, usted que juega el Movimiento Libertario, que juega los demás partidos, vea cuál es el partido que más le conviene, vea cuál es el mejor candidato, cuál está en la lucha, y salga a votar, haga algo por usted, por sus hijos, por sus nietos, porque esta patria se lo merece que salgamos a votar. Es hora de hacer historia y dejemos de votar siempre por un partido. Veamos cuál es la mejor opción, veamos cuál es el mejor candidato y ya dejemos el partidismo atrás, y ya eso no funciona. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias, don Adrián, y un agradecimiento. Don Adrián trabaja en los cafetales de Naranjo y siempre en Matices se sale un toquecito para llamar y opinar. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Eso demuestra la importancia de la radio, perdone que interrumpa al radio oyente, pero la importancia de la radio, que la gente trabajando anda con su radioreceptor ahí portátil. Sí. Muy buenos días, caballero, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas, Giancarlo. Giancarlo. Sí. Gracias por llamarnos, adelante. Sí, no iré a votar, lastimosamente el PAC y el PLN son lo mismo hoy en día. Es una versión más light, pero al final es lo mismo. Y Giancarlo, ¿usted fue a votar en primera ronda? Claro que sí. Sí, ok, gracias Giancarlo. Bueno, aquí hay uno de los ejemplos de los que Sergio ponía al inicio de esta de la tertulia del día de hoy. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló. Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? José Joaquín Núñez. Don José Joaquín, gracias por llamar, adelante con su opinión. Para hacer una invitación al pueblo a ir a votar por cualquiera de los dos candidatos. Recordemos que hay países que se desean ese derecho y no lo tienen. Aprovechemos para ir a votar el domingo, colaborar con nuestra democracia, dar ese mensaje patriota hacia los demás. Gracias, muchísimas gracias, don José Joaquín. Vamos a las últimas 2 llamadas telefónicas, 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Isaac Solís. Don Isaac, gracias por llamar, adelante con su opinión. No, que pues que dice que don Vladimir no es meteorólogo ni pitonizo, porque nunca lo he visto atinar a uno de sus pronósticos. Dijo que Liberación ganaba arriba del 40% en primera ronda y también ahora dice que Villalta no va a ser candidato entre 4 años. Gracias, don Isaac, por su opinión. Supongo que don Vladimir estará muy gustoso de responderle ahorita. Y vamos a la última llamada telefónica. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Eric, para servirles. Adelante con su opinión, por favor. Compañeros, primero que nada para felicitarlos por estos espacios que ustedes abren tan importantes donde la población verdaderamente podemos expresar lo que sentimos. Yo sí voy a ir a votar en la primera ronda, también voté en esta segunda ronda, iré a votar casualmente por lo mismo, por el futuro de mis hijos y para el compañero que acaba de llamar, que hace un ratito llamó, que dijo que no va a ir a votar porque Liberación y el PAC son lo mismo. Yo le voy a poner de esta manera, así es como es mi criterio, ¿verdad? Y tal vez
él lo puede pensar de esa manera. La diferencia que hay, si él piensa que son lo mismo, es tal vez por el pasado que tenga Luis Guillermo Solís y algunos de los militantes del PAC. Gracias, don Eric. Disculpas a los que están, la central está llena, pero ya no nos da tiempo porque si no, no podemos seguir en el análisis, pero gracias a don Carlos, a don Alonso, don Daniel, don Hugo, don Walter, don Adrián, don Giancarlo, don José Joaquín, don Isaac y don Eric, que se tomaron el tiempo de tomar su teléfono y compartir con nosotros su opinión. De verdad que ustedes son lo más importante para nosotros y no nos imaginamos un programa donde ustedes no tengan voz, que finalmente son los más importantes de nuestro producto. Vamos a la pausa comercial. Con estos elementos que han sumado nuestros oyentes y televidentes, volvemos a la tertulia aquí en Matices. Vamos a la pausa, regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Bien, 10:23, gracias por estar con nosotros en Matices. Ya hemos sumado a esta tertulia la opinión de nuestros oyentes, la opinión enorme que tenemos hoy en redes sociales. Ya hablamos de Johnny Araya, vamos a pasar a hablar del PAC, pero doña Argentina me pidió un minuto para cerrar una idea que tenía sobre lo que habíamos hablado de Liberación Nacional. Que precisamente lo que hemos estado señalando de esa ausencia del candidato se resuelve con esa intención del Partido Liberación Nacional como estructura de permanecer vigente en el sentimiento de sus dirigentes. O sea, si bien no se explican muchos de ellos la ausencia o digamos esa renuncia velada que hace a la campaña su candidato, lo que hablaba Sergio ahora de ese general que decide dejar a sus soldados ahí en medio campo de batalla, entonces lo que hace Liberación Nacional justamente es salir y decir, bueno, no hay candidato, pero sí sigue habiendo un partido que está detrás, a los que se le debe cosas buenas, cosas no tan buenas, ¿verdad? Algunas cosas muy negativas, pero que ahí permanece. Porque el partido más grande, Argentina, nada más, el partido es más grande que don Johnny, Liberación es más grande que don Johnny. Sí, claro, por supuesto que sí. Pero en los procesos electorales normalmente el candidato es más grande que el partido. En algunos momentos ha sido más grande, porque el liderazgo de la persona, digamos que se hace acompañar por una estructura muy bien montada. En esta campaña no, y fue evidente desde el primer momento. Y justamente ahora lo que hace el partido es salir con sus dirigentes tradicionales, un Bernal Jiménez que va a recorrer buena parte de los centros de votación el domingo. 84 años, a los 84 años, sí, pero es el presidente del partido, es la cara más visible de ese Partido de Liberación Nacional, que necesita hacerlo, que requiere hacerlo no solamente para consolidar ese mensaje que desde el 5 de marzo han estado enviando a sus dirigentes, sino también porque necesitan presentar argumentos en un próximo proceso electoral. Si abandonan, tal como abandona el candidato, abandona el escenario político en este momento, muy poco pueden hacer de cara a un nuevo proceso electoral. Y eso lo tienen claro, y por eso es que han estado enviando mensajes por todos los canales habidos y por haber, desde las redes sociales, las reuniones con dirigencia, o sea, porque no creamos que es que el partido se ha quedado impávido esperando que llegue el domingo. No, han estado en reuniones de organización importantes, que lo que hace es prever que va a haber movimiento el próximo domingo. No va a estar solamente el PAC en los centros de votación, porque justamente el llamado al sentimiento liberacionista ha sido muy fuerte. Bueno, y para ponerle pimienta al asunto y pasarme al PAC, el PAC tuvo el problema histórico, excepto en la elección de 2006, de que la gente PAC votaba por el PAC y nada más. Es decir, normalmente mantenían un apoyo siempre igual, que no les alcanzaba para hacer gobierno. ¿Es Luis Guillermo Solís más grande que el PAC? En este caso yo creo que sí, usted lo señaló muy bien. Bueno, lo del 2006 fue una cuestión totalmente coyuntural, ahí se polarizó. Yo diría que mucho de lo que Otón Solís consiguió adicional a ese 26-27% que había sido, digamos, la base electoral tradicional del PAC en elecciones presidenciales y legislativas, porque reitero, en elecciones locales sí se derrumba ostensiblemente.
pero se había, digamos, logrado incrementar por un fenómeno de anti-Óscar Arias. En realidad, eso fue lo que tal vez don Otón Solís para 2010 no midió, de que ese otro segmento de electorado que casi lo lleva a la presidencia no era un arrastre de él que lo había conseguido, sino más bien un voto anti-Óscar Arias que se le había sumado al único que se veía con posibilidad real de disputarle la presidencia a don Óscar. Ya en el 2010 regresa a ese 26-27%, que además le permitió estar en segundo lugar, muy distante de doña Laura, que sacó el 47%. Pero en esta oportunidad me parece que sí, don Luis Guillermo logra ese 26% y le suma un poquito más para llegar a el 30 y un poquito más de % de votos. Ahora, el PAC, me parece, el PAC es un fenómeno muy típico de lo que don Vladimir señalaba. No tiene una estructura realmente sólida a nivel de las bases, y vuelvo al tema de... De hecho, Luis Guillermo lo aceptó ayer, sí, antier aquí. Digo, claro, porque los resultados en el ámbito local así lo confirman. Ellos no tienen esa dirigencia de base, digamos, estructurada que les permita mantener una cierta permanencia a lo largo del periodo, digamos, constitucional, que no solamente sea que en periodo electoral se logran aglutinar fuerzas. Yo al PAC lo he visto, y esta no ha sido la excepción, como ese famoso, yo pongo este ejemplo, para mí es una estructura gaseosa, en el sentido de que se amplía cuando se aproxima el periodo electoral y luego se contrae cuando ya el periodo ha pasado. O como ocurre en Estados Unidos, digamos, con los bomberos voluntarios, que cada uno anda en sus actividades cotidianas y suena la alarma de un incendio, todos dejan lo que hacen, los jardineros, los jornaleros, el farmacéutico, van, se ponen su traje de bombero, apagan el incendio y cada cual retorna a sus funciones hasta que una nueva llamada los obligue a acudir. Así es la lógica con la que yo he interpretado funciona el PAC, que es muy comunicacional, y en este caso en una campaña donde lo mediático, donde los debates, donde toda la parte, digamos, de proyección de un candidato por encima de un partido jugó un rol tan determinante, evidentemente esta vez fue a favor completamente del PAC. Ahora bien, el PAC tiene desafíos muy serios. Si don Luis Guillermo Solís gana la presidencia de la República, bueno, tiene varios desafíos. El primero es que necesita terminar de estructurar un equipo de gobierno. Es un partido totalmente nuevo en estas lides, que lo que ha logrado en sus 14 años de existencia es tener presencias parlamentarias como oposición. Va a ser muy distinto en esta oportunidad. Y desde su primer periodo en 2002, cuando irrumpió con mucha fuerza y logró 14, si mal no recuerdo, diputados, ya en aquella primera oportunidad se le partió en dos la bancada al año y medio de haber asumido. Y han sido, digamos, recurrentes estos problemas. Tal vez han disminuido la cantidad de legisladores disidentes, pero en cada uno de los periodos siempre han habido legisladores que terminan separándose. Esta quizá no fue la excepción, esta que está a punto de terminar, aunque sabemos que hubo algunos diputados que, por ejemplo, no estuvieron completamente vinculados o matriculados con la candidatura de don Guillermo Solís. Y hago caso concreto de don Manrique Oviedo, que lo expresó, que hasta ahora es que dice que va a ir a votar por él en la segunda ronda. Pero entonces es un partido que tiene que armar equipo de gobierno, y eso creo que sí es un tema que no es para nada un tema de menor importancia, todo lo contrario, porque si bien, digamos, Unidad Social Cristiana gobierna por primera vez en 1990, y eso es cierto como partido, la verdad es que había surgido de una coalición que a su vez había integrado a otros grupos políticos que en el pasado algunas de sus fichas habían tenido expertise en el ejercicio del gobierno. Sí. Unificación Nacional en su momento, la misma coalición Unidad, que inclusive tenía gente de Liberación Nacional que también había estado en cargos de gobierno. El mismo Rodrigo Carazo había sido, creo que presidente de una institución autónoma en un gobierno diputado. Y había sido diputado. Entonces, el caso del PAC es una cosa muy interesante esta. Pero adicionalmente tiene en la Asamblea Legislativa a figuras, a peces gordos, a peces sólidos, a Otón Solís, que es su líder fundador, que posiblemente va a querer tener un protagonismo, como usted lo señaló al inicio, muy fuerte desde la Asamblea Legislativa. Pero le hace ruido a Luis Guillermo, Otón. Le hace ruido a Luis Guillermo. Bueno, hasta ahora me parece que sí le ha creado un poquito ahí de contradicciones. Ha tenido que salir a aclarar algunas cosas de las que don Otón ha señalado en materia, por ejemplo, de si se van o no a buscar crear nuevos impuestos en los primeros 2 años de una eventual administración Solís-Rivera. Y me parece que eso va a ser una constante, un Otón Solís que va a tener una agenda, digamos, un discurso muy de él,
que va a querer, digamos, tener un espacio propio de posicionamiento. Perdón, sí. Sergio, pero también Luis Guillermo le hace ruido al liderazgo de Otón Solís, sí, porque también, efectivamente la diferencia que nosotros vemos o que podemos observar entre lo que llamamos voto duro de los partidos políticos, que es el que reciben para diputados, y comparándolo con el que reciben para la papeleta presidencial, ahí es donde podemos observar que efectivamente la figura de Luis Guillermo Solís marca la diferencia en el voto PAC, porque entonces el voto tradicional del Partido Acción Ciudadana se dedica a la papeleta de diputados, más esa base, más la que vota por la papeleta presidencial, está relacionada, estrechamente vinculada con la figura de Luis Guillermo Solís. Él es el que marca la diferencia. Sus características, la gente lo percibió siempre, recuerden, cuando empieza a desarrollarse, a desenvolverse en los debates, calificativos como es un caballero, es que es muy educado, claro, es una persona que sabe, es que es un buen académico, es que sus características intelectuales siempre eran comentarios positivos. Y que incluso una que otra vez que perdió los estribos, incluso el mismo día de las elecciones, ¿verdad? Cuando ese discurso que da lo saca un poco de control. Capacidad de pedir disculpas. De esa mesura, digamos también que había acostumbrado a la gente a ver. Esos son los elementos que hacen que finalmente Luis Guillermo sea visto como una opción viable para que llegue a la presidencia de la República. Eso es lo que lo vuelve atractivo. Quiero darles un dato que reafirma lo que estás diciendo. Luis Guillermo Solís, él obtuvo 629.866 votos, pero las 7 papeletas de candidatos a diputados del PAC, que votaría, digamos, el voto PAC que está señalando, obtuvieron 480.969 sufragios, es decir, un 23.6% menos de votación que lo que obtuvo Luis Guillermo. En cambio, en Liberación Nacional, que también hubo una diferencia, esa diferencia fue de 13.7%. Es decir, mientras Johnny Araya sacó 610.634 votos, sus 7 papeletas de diputados sacaron 526.531 votos. El quiebre de voto fue menor. En el debate de la corporación, no en el de Monumental en particular, sino en el de Repretel y Central de Radios, Luis Guillermo Solís agarró el tiempo de una de las preguntas para pedirle disculpas a Johnny Araya. Yo recuerdo, estaba rodeado de gente, porque estaba haciendo yo el análisis con Constantino Urcullo, tenía gente atrás y una gente decía, qué baboso, perdió el tiempo de preguntar, y otra gente me dijo, qué bien usó el tiempo. Yo creo que el tiempo, valga la redundancia, le dio la razón a don Guillermo. Claro. Varias cositas, porque me parece importante. Primero a Giancarlo, me parece que fue uno de Giancarlo, que dijo que no votaría porque consideraba que Liberación y el PAC son lo mismo. Yo no voy a decirle si son lo mismo o no, esa es su apreciación. Y vale la pena, digamos, aceptar su apreciación, respetarla. Tal vez yo le sugeriría que vote nulo o blanco, pero que asista a ejercer el voto. Porque es la manera en que él puede también manifestar su rechazo a esas dos opciones, pero hace un voto válido que, aunque no cuenta electoralmente, él expresa numéricamente que no le satisface ninguno de los dos votantes, pero que lo haga. Porque el que no vota del todo no debe quejarse políticamente de lo que haga el próximo gobierno. Eso es lo que yo sí creo. De hecho, yo es decir, ahí hay una responsabilidad ciudadana. Si yo no tomo la decisión de ir a votar, no me puedo quejar. Si yo tomo la decisión de votar, aunque no satisfaga mi deseo de que gane mi candidato, siempre tendré el derecho al berreo, digámoslo así. Pero el que del todo no vota, que no ejerce su voto, debe permanecer callado frente a lo que hace cualquier gobierno, para decirlo literalmente, porque si no, entonces tampoco hay consecuencia moral, digámoslo, entre la persona que del todo evita ir a votar y después se pasa quejando. No, el que va a votar, vote nulo, vote blanco, vote a favor del partido A o el partido B, ese siempre será un activo ciudadano con todos los derechos y con todos los reclamos posibles.
La otra cuestión importante... Antes de pasar del voto en blanco, nada más, yo estoy convencido, ayer se lo planteé a don Luis Antonio, que no está convencido, estábamos en tesis contrarias, evidentemente él es el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, pero yo le decía que para mí el voto en blanco debería contarse en los votos válidos, porque finalmente yo estoy dando a conocer mi voluntad. Entonces, donde yo manifiesto mi voluntad de votar en blanco, si se cuentan los válidos, yo hago que sea más difícil que uno obtenga el 40% para quedar presidente. El sistema costarricense no está diseñado así. Bueno, me parece que no está diseñado así porque históricamente lo diseñaron para no tomar en cuenta esos votos. Pero debería tomarse en cuenta porque el ciudadano que llega a la urna a presentarse y a manifestar su rechazo de esa manera... ¿Está votando? Está votando. Y ese voto tiene que tomarse en cuenta como un dato numérico, pero también como un dato del porcentaje. Claro, porque igual asistió. Exactamente, así es. No es lo mismo que el que no va. Ahí estamos de acuerdo. La otra cosa importante es entender lo siguiente. Todos los partidos políticos que participan en un proceso electoral tienen que hacer una declaratoria estatutaria de que defienden el sistema político nacional. Eso significa que defienden el sistema republicano, democrático, burgués, capitalista que tenemos, porque no tenemos otro. Entendamos eso con claridad, para que nadie se engañe en las cosas. Desde la izquierda hasta la derecha, todos los partidos tienen que meter ahí un artículo que dicen que defienden el régimen republicano. Así lo hace Vanguardia Popular, así lo tuvo que hacer el Frente Amplio, lo hizo Fuerza Democrática, lo hacen los troscos, lo hace todo el mundo. Aquí nadie se engañe en esta carajada, porque así es, ni nadie crea que es más revolucionario por estar en contra de todo eso. No, si va a votar, está jugando con las reglas establecidas en este sistema y no con otro. Así es. La otra cuestión importante aquí es que Liberación Nacional en una ocasión perdió 2 veces, en 1998 y en el 2002, de manera seguida, y no desapareció como partido. Es un partido que acostumbrado a perder. Perdió en el 58 con Mario Echandi, perdió... Hasta los 10 años de la guerra del 48. Exactamente, 10. Perdió en el 66 con Cheo Fernández, perdió en el 78 con Carazo, perdió en el 90 con Rafael Ángel Calderón Fournier, y perdió en 98 y en el 2002 con Miguel Ángel y con Abel Pacheco. De manera que ese es un partido que también ha perdido y sabe perder. Y en esas pérdidas reagrupa y tiene esa capacidad de reorganización, de manera que aunque perdiera en esta ocasión, el Partido de Liberación no va a morir. Y queda hacer oposición. Queda en cuidados intensivos, probablemente que sí, pero no va a morir fácilmente. Pero sabe hacer oposición, además. No, además, un partido opositor terrible. Sí. Terrible, es un partido opositor que de pronto tira a la gente a la calle porque tiene las ramificaciones para mover a los solidaristas, a los cooperativistas, a los sindicatos, a los sectores profesionales, a las universidades, a todo mundo para hacerle mal gobierno a quien quiera. Y hay 1000 cosas para fregarle a la vida y paciencia al próximo gobernante, desde las ofertas que hacen. Si Luis Guillermo Solís, pongamos lo que gana las elecciones, ofrece 8% del presupuesto nacional a la educación y no cumple, ahí van a estar fregando de que cumpla, ¿verdad? Y además tiene una fracción de 18 diputados, que eso no se la brinca cualquiera. Yo creo que hay que entender eso con claridad. Ahora, don Vladimir, perdón, y ayer justamente hablando usted de esto de que saben ser oposición, ayer el diputado Fabio Molina en la Asamblea Legislativa, en la sesión de control político que tienen todos los miércoles, les decía, estaba sacando una lista de logros de gobiernos liberacionistas, y entonces le decía, si ustedes ganan, ¿verdad? Hablándole al PAC, directamente a Luis Guillermo en realidad, si ustedes ganan, esta es la vara con la que los vamos a medir. Sí, claro. Estos logros son los que vamos a anteponer, ¿verdad? A lo que ustedes traten o intenten hacer, esta es la vara con la que van a ser medidos, ¿verdad? Y entonces eso también ya de alguna manera empieza también a ser un indicador de cómo va a ser no solamente la discusión en la Asamblea Legislativa, claro, sino también a lo que están dispuestos a hacer y llamar a esos sectores que han estado tradicionalmente ligados a Liberación Nacional. Y en cuanto a los candidatos de la izquierda, todos los partidos de izquierda que han habido en el país, desde Vanguardia Popular con sus formas electorales, generalmente no repiten candidato, van cambiándolo para cada proceso electoral. Y en los últimos años, cuando ha habido diputados de izquierda, pues postulan algunos diputados de izquierda porque, digamos, acumulan
la exhibición pública que alrededor de ellos hay. En el caso de Merino nunca pudo ser candidato a la presidencia porque era un extranjero, era un español nacionalizado, y eso tenía impedimento constitucional. Incluso cuando él mismo se postulaba para presidente de la Asamblea Legislativa era inconstitucional su postulación, pero de todas maneras nadie le decía que no porque no iba a quedar, pero ni siquiera lo cuestionaban. En el caso de Villalta, que es muy buen candidato en esta campaña electoral, fue el candidato de la izquierda que más porcentual ha sacado, 17%, y que en resultado histórico también el Frente Amplio saca 9 diputados de un total de 27 diputados que ha habido desde 1934 de la izquierda, de manera que es la tercera parte de diputados que se eligen en un solo proceso electoral. El Partido Comunista del 34 al 48 eligió 9 diputados, por ponerlo de esa forma, progresivamente, de manera que en un solo acto se eligen 9 diputados. Ese es un triunfo del Frente Amplio. Yo no oculto eso ni lo discuto, lo valoro positivamente. Lo que sí digo es que Villalta, si no permanece activo en estos 4 años como líder político con presencia pública, no va a ser candidato. ¿Por qué? Porque van a aparecer otros candidatos dentro de ese mismo partido que probablemente vayan a cuestionar, digamos, no a cuestionar, a reclamar su natural candidatura posible para el 2018. Si Villalta permanece activo, probablemente él sea naturalmente otro precandidato dentro de ese partido dentro de 4 años. Creo que así va a ser, no es que yo tengo aquí una bolita mágica, ni mucho menos, cualquiera puede equivocarse aquí. Y uno usa datos para hacer valoraciones. ¿Verdad? Si yo me equivoco con Liberación Nacional en las valoraciones que hice fue porque tenía unos datos que me orientaban a pensar de esa forma. Igual puedo pensar en términos del próximo domingo. Igual puedo equivocarme. Y con base a los datos que tenemos, que aquí estamos entre 3 personas que tenemos los mismos datos. Si el resultado electoral del Partido Liberación en términos de diputados fue de 18 diputados el 2 de febrero y Johnny saca el 29% de votos presidenciales, ahí significa que hubo gente que votó por Liberación Nacional para diputados más que lo que votaron para presidente. Claro que 13%. No, porque los datos que tiene Sergio son válidos en totales, es decir, los 500,000 para diputados y los 600,000 para presidentes son efectivos y reales. Pero cuando hay 18 diputados en un partido, de acuerdo al récord histórico nuestro, esto correspondería en términos presidenciales más o menos a un 37-38% de votos nacionales. Sí. Eso significa que en la elección del 2 de febrero hubo liberacionistas que votaron por Liberación que no votaron por Johnny. Pero que en esta segunda vuelta, si solo esos liberacionistas se mueven, pueden dar una sorpresa el domingo. Exacto. Esa es la diferencia. Mientras base electoral contra base electoral. Exacto. Mientras que en el caso del PAC, como se ha dicho aquí bien, que solo saca 12 diputados, esa es su base electoral. Y que el máximo de techo que ya logró Luis Guillermo Solís en la elección del 12 es 31%. Y no tiene por dónde sumar más de su propia base. Lo único que podría sumarle ahí es la base de los otros partidos. Pero ese es el reto del próximo domingo. Desde el punto de vista solo de esas 2 fuerzas, Liberación está para ganar, no está el PAC. Sin embargo, el resto de los votantes son los que pueden dar la diferencia. Ahí podemos equivocarnos, y yo me puedo equivocar, pero los datos son los que me permiten a mí sacar este tipo de conclusiones. Luis Guillermo efectivamente es más grande que el partido, claro que lo es, y ha mostrado ser un gran cuadro político y un gran candidato presidencial que se lució él con sus propias cualidades personales, logró salir adelante, etc. Ahora tiene los retos frente al desafío del próximo 6 y a lo que le tocará después, ¿verdad? La presencia de otros dirigentes históricos del PAC, dentro del PAC mismo, Otón. Otón nadie puede negarlo, fundador, exministro, exdiputado, un hombre con pensamiento propio y un hombre que liga su cabeza con la lengua, es decir, el cerebro con la lengua, lo que dice, lo dice. Es consecuente, además. Es consecuente, cree en las cosas. Se mantiene, sí. Tiene opiniones, pueden ser opiniones de controversia, sí. Pueden ser opiniones que confrontan al propio PAC, sí,
Y el PAC ha sabido lidiar con eso en esta campaña electoral. Otón se ha pronunciado varias veces en esta campaña con cosas fuertes que uno dice, metí de pata de Otón contra el PAC. Y al final ahí van saliendo. Y de pronto uno maliciosamente, uno podría pensar maliciosamente, ahora pensándolo maliciosamente, hey, de pronto son dos mensajes. Ahí está Otón y ahí está Luis Guillermo. Y están diciendo una cosa y otra que parecen ser separadas, pero la gente que va a ir a votar sabe que ahí está Otón y que ahí está Luis Guillermo. Y saben que van a votar por eso. Y saben que se va a tener que tomar en cuenta eso. Entonces, ahí está eso. La discusión de si Otón debe ir a la presidencia de la Asamblea, si debe ir a un ministerio, si debe ir a otro lado. Yo creo que esa es una decisión, obviamente, del PAC. Yo voy a opinar en esto diciendo que si Otón Solís se sale de la Asamblea para ir a un ministerio, me parece que él sería inconsecuente. Porque lo consecuente es que si él salió diputado, se quede diputado. Me parece que lo que no es consecuente es que un partido nombre un diputado y se lo lleve de ministro. Para ese caso lo nombra de ministro, pero no se lo lleva a diputado. ¿Verdad? No lo nombra diputado, le da opción. Si ganó, tiene ministro. Si no, perdió diputado y perdió ministro. En este caso, el espacio de Otón es el espacio legislativo. Si Otón debe ser el presidente de la Asamblea, si debe ser Epsio, si debe ser Henry Mora, los tres que pintan, digamos, dentro del PAC para dirigir la Asamblea Legislativa, en mi opinión, yo creo que debería ser Otón. Me parece que es el más experto, el más públicamente conocido, el que le da más prestigio y calidad a ese movimiento. No es porque los otros la tengan menos, pero sería el hombre fuerte. Los espacios de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo son diferentes. Son espacios diferentes. La agenda legislativa tiene hacer leyes y controlar al gobierno. El espacio del Poder Ejecutivo es dirigir las instituciones del Estado, dirigir los ministerios, dirigir 334 instituciones, nombrar casi 1.700 miembros de esas juntas directivas, de los cuales solo son 700 o 800 más o menos los que son posibles de reelegir de manera inmediata. Pero ese es el punto. Y el Poder Ejecutivo es el que toma las decisiones todos los días sobre lo que nos afecta a los ciudadanos. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, etcétera. Ahí es donde se toman las decisiones vitales. Son dos espacios diferentes. Y no nos olvidemos que además estamos en un régimen presidencialista. O sea, la primacía de un poder del Estado debe estar en el Poder Ejecutivo porque es quien todos los días toma decisiones. Así es. Bueno, el apoyo obviamente de los otros poderes del Estado para sostener el sistema político, pero bajo ninguna circunstancia puede decidirse que es el Poder Legislativo el que tiene prioridad en nuestro país. Y es lo que lamentablemente, bueno, incluso en los últimos años también el mismo Poder Legislativo ha cedido algunas de sus atribuciones a la Sala Constitucional para que resuelva, ¿verdad? Y aquí hay también un problema de cada poder de la República haciendo lo que le corresponde. Pero efectivamente, don Vladimir, yo coincido con usted en el tema de que aquí el liderazgo en cuanto a muchos de los temas que todos los días se ven es del Poder Ejecutivo. O sea, es el presidente de la República, por eso es un sistema presidencialista. Pero sobre esa misma base, cuando se habla del Poder Legislativo como el primer poder de la República, también hay que entenderlo de esta otra forma. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se eligen en procesos electorales. Mientras al Poder Ejecutivo llega un partido nada más político que tiene el derecho de nombrar a todos sus ministros, ¿verdad? En el Poder Legislativo la integración es multipartidaria en proporción al número de votos que cada partido saca para elegir diputados. En ámbitos de proporcionalidad electoral, el Poder Legislativo representa más al 100% de todos los electores que al Poder Ejecutivo, donde se concentra solo el porcentaje de los que ganan. En ese sentido es que se dice que ese es el poder principal, el primer poder de la República, y además porque hace la ley, que es aquello que nos uniforma a todos. Entonces, en ese sentido es que hablamos de eso, pero desde el punto de vista político, ahora sí, de ejercicio del gobierno, el Poder Ejecutivo es el principal, el más importante y el más determinante. A propósito de Luis Guillermo, si ganara Luis Guillermo, me parece que va a ser interesante ver la fracción parlamentaria del PAC, que es pequeña y donde tiene 3 economistas extraños. Otón Solís,
que es un dirigente económico que sabe de economía, que opina de economía, que está enterado de economía. Henry Mora, otro gran economista, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, director de la Escuela de Economía de la universidad, con enfoques económicos diferentes. Sí. Ese es el punto. Mientras uno está más a la derecha, Otón Solís, el otro está más a la izquierda en el enfoque económico. EPSI está como un sándwich ahí metida. Pero, digamos, ahí van a haber tres cabezas. Y de pronto pueden haber conflictos importantes que no creo que produzcan una decisión y una división como se produjo en el pasado en el PAC. Pero va a producir un debate económico muy importante. Por eso la jefa de fracción es Emilia. Probablemente no sé. Es una líder fundadora del partido y es más cercana a Luis Guillermo Solís. Va a ser interesante también confrontado ese equipo económico de diputados con las otras fracciones, porque ninguna otra fracción, ni siquiera Liberación, tiene 3 economistas como ellos. Ese es un buen punto. Esa es una cosa importante en este proceso electoral, en este proceso legislativo que viene. No hay un solo economista de fuste, de calidad, de nivel como estos otros 3. Y que va a ser importante también en la conformación del gabinete, sobre todo del ministro de la presidencia, ¿verdad? El futuro ministro de la presidencia, porque es quien tiene la coordinación de las relaciones con el poder legislativo. Claro. Y con todos los sectores políticos de la sociedad. Claro, y se vuelve fundamental, sobre todo hablando de esos 3 economistas que están ahí, porque dependiendo de cuáles sean las prioridades en materia económica que lleve el gobierno, así tendrá ese ministro o ministra de la presidencia que jugárselas muy bien en sus habilidades de negociación, de diálogo, con la fracción legislativa, pero además con el poder legislativo. Y es fundamental ahí. No, y yo quería en ese sentido, reafirmar, el tema económico va a ser un tema vital, no solamente en los primeros días, sino que a lo largo de toda la administración, como la misma ciudadanía lo ha estado planteando de otra forma, cuando habla de que el costo de la vida, de que la inflación, de que las oportunidades muy limitadas de empleo no les están permitiendo surgir. Entonces va a ser un tema que va a mantenerse en la picota, y ahí me parece un dato muy muy valioso el que aportó don Vladimir. Efectivamente son economistas, o sea, el debate económico se va a centrar en la misma bancada de gobierno, si es que don Guillermo gana, entre sus 3 más dignos representantes en ese campo. Pero el otro tema es que la conformación de ese gabinete, en el caso de que el PAC llegue a la presidencia, es todo un desafío, porque es un partido que, vamos a ver si me sé explicar, don Vladimir me ha dado algunos insumos para lo que quiero decir. Es un partido que no tiene una ideología muy clara. Es decir, lo que tiene es una clara convicción, y desde su fundación, de lucha contra lo que suena como corrupción. La ética, digamos, en el ejercicio de la función pública ha sido su hilo vertebrador. Es, digamos, lo que lo distingue como partido. Pero no tiene una ideología clara que podamos decir amalgame a los diferentes sectores que lo conforman. Más bien ha sido una estructura un poco corporativista, en el sentido de que lo que ha tenido es una integración de representantes de sectores que no se habían sentido convocados en otros partidos políticos. Y me parece que el gabinete de alguna manera va a ser reflejo de eso. Entonces sí es importante primero ver cuál va a ser esa línea predominante del presidente, y me preocupa que los distintos ministros que salgan de distintos sectores no necesariamente tengan ese elemento amalgamador, y entonces pueda generarse una serie ahí de contradicciones al interior de ese potencial gabinete, porque cada uno de los titulares de las diferentes carteras de alguna forma va a ponerse más el sombrero del sector del cual provienen y menos ese sombrero que los identifique como una sola cosa. Nada más, nos quedan 3 minutos de programa, entonces voy a hacer un tipo de debate político los últimos 3 minutos. Darles un minuto a cada uno para que concluyan si les quedó algo pendiente. Brevísimo, me parece que es importante que los ciudadanos tengamos presente que el próximo domingo 6 de abril vamos a elegir al presidente de la República, cualquiera que sea. Así es. Segundo, que ese presidente de la República entra con las manos amarradas al gobierno, y lo entra de 2 formas. Uno, el presupuesto del año 2014, el presupuesto nacional lo definió Laura Chinchilla en noviembre del año pasado para gastarlo este año, y ese presupuesto está definiendo todo lo que está destinado a gastarse en todas las instituciones del Estado, en todos los gastos públicos, en todo. El presidente próximo no puede hacer nada respecto a eso. Tiene que ejecutar ese proyecto, tiene que vigilar que eso se ejecute bien, administrar esos fondos, y hasta ahí. Entra amarrado. Segundo, las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa empiezan en mayo, junio y julio, septiembre, octubre y noviembre, 6 meses inmediatos al próximo gobierno, donde el presidente no puede
proponer nada de lo que ofreció en campaña electoral. Y en esos 7 meses que pasan, la vida política rueda por sí sola y entonces ya le distorsiona toda la oferta electoral, de manera que nadie se engañe, ni nadie le puede reclamar ni a Luis Guillermo Solís ni a Johnny Araya, si fuera también presidente, el incumplimiento de promesas, porque van a estar totalmente sometidos a eso. Y finalmente, nadie podría engañarse tampoco de la posibilidad de que puedan repetir ministros. Incluso aún en el cambio de un gobierno tipo PAC, donde los sectores económicos del país propician que pueda existir una proyección de un ministro, particularmente que es el ministro Ayales. Y en este sentido recuerdo nada más que en época de José Joaquín Trejos y de don Pepe Figueres, el ministro Óscar Barahona Echever permaneció 2 años con don Pepe Figueres, de manera que podría haber una situación similar ahora. Bueno, nada más le hago un comentario. Luis Guillermo Solís en la entrevista antier dijo aquí, absolutamente comprometido, no habrá un solo ministro repetido de la administración Chinchilla si es Solís el presidente, ¿no sé? Sí, bueno, no, básicamente hacer ese llamado a que se procure, independientemente de cuál sea la opción por la que la persona quiera emitir su voto, darle ese mandato más robusto sería lo más útil en este ya de por sí entramado tan complejo que don Vladimir magistralmente sintetizó. Creo que le haría un flaco favor a Luis Guillermo o a Johnny que lleguen con un mandato bastante limitado en cuanto a número de votos. Ojalá que acuda la gente a votar. Desafíos muchos, sí me preocupa, sobre todo si es el PAC el que gana, que la gente tiene una expectativa de cambio demasiado alta, sí, que Vladimir ya lo planteó muy bien y don Guillermo lo ha estado tratando de ir ya dimensionando como para bajar ese nivel de expectativa que no se va a poder satisfacer. Entonces, hacer ese llamado a la gente a que tomen conciencia de que el gobierno es más que simplemente la buena voluntad de quien dirija desde Zapote, de que hay una serie de entramados jurídicos, institucionales, limitaciones económicas, la realidad que puede eventualmente sacudir y cambiar completamente los planes que uno trae al inicio. Vea lo que le pasó a Piñera cuando recién asumiendo la presidencia se vino aquel cataclismo, vea ahora a Bachelet que le pasó exactamente lo mismo, para poner 2 ejemplos muy puntuales. Simplemente son realidades que pueden provocar que lo que uno tenía programado no se pueda cumplir, y entonces sí, llamar a la gente a tener esa tranquilidad de que el presidente de la República, aunque sea un régimen presidencialista, no es un hacedor de milagros, y por tanto no se espere, si gana el PAC, que aquí ya el 8 de mayo a las 12 del día todo se cambió por arte de magia. Argentina. Efectivamente, las cosas no van a cambiar de un momento para otro. Hay un proceso que debemos seguir, que debemos cumplir, que el primer paso que hay que dar es de parte nuestra, de cada uno de los que formamos parte de este país, de ir a votar el domingo. Sí. Es imprescindible, no solamente porque así le damos un mandato seguro, firme, sólido a quien resulte ganador, sino también porque ese es uno de los elementos vitales de participación en democracia. Es el mecanismo por excelencia, que si bien no es el único, ciertamente es quizás uno de los más importantes, es el que de alguna manera nos permite acceder a otros espacios de participación. Llamar efectivamente a que asistan a las urnas, de que la decisión, o sea, el presidente no está electo hasta que el último voto sea depositado en las urnas de votación ese domingo, y efectivamente no hay ninguna indicación de parte de ninguno de los que gane, de que las cosas van a ser fáciles, de que van a ser sencillas y fácilmente solucionables. Además, que hay que tener pausa, efectivamente las expectativas son muy elevadas, pero también recordar que la construcción de la democracia parte por cada uno de nosotros, por el aporte que cada uno de nosotros demos en los diferentes espacios en los que estemos, desde las escuelas, los colegios, las universidades, los centros de trabajo, públicos o privados, desde los medios de comunicación, que han sido un apoyo invaluable en todo este proceso. Y agradecerte, Randall, la oportunidad de abrirnos este espacio también para que contribuyamos desde nuestras capacidades, muchas o pocas, a esta construcción de la democracia. Muchísimas gracias. Gracias, Argentina, gracias, Sergio, gracias, don Vladimir. Es lo menos que podemos hacer como un medio responsable y comprometido. Los invitamos el domingo, no importa si es segunda ronda,
no importa si la gente sale a votar masivamente o no. Tendremos una transmisión ininterrumpida de 18 horas aquí en Radio Monumental a partir de las 5:30 de la mañana para brindarles a ustedes todos los detalles de un momento histórico, la elección presidencial del próximo 6 de abril. Nos vamos, viene Noticia Monumental, la segunda emisión, Febe Cruz y Alexander Rivera en segundos aquí, analizando e informándoles de lo que pasa hoy en Costa Rica y en el mundo. Gracias y feliz día.